Buenos días. Hemos ya terminado toda la parte de integridad de la base de datos. Ya hemos creado las llaves primarias, hemos creado las llaves foráneas y toda la parte de la validación de los valores de los atributos, lo que se conoce como la integridad de dominio, donde hemos creado modificadores y hemos creado los checks. Entonces, ya teniendo toda esa integridad y toda esa validación que se tiene en la base de datos, vamos ahora a mirar cómo vamos a ingresar los datos, ¿no? De las diferentes formas de ingresar datos, de poblar una base de datos. Entonces, iniciemos con Postgres y hacemos eso de manera práctica. Bueno, ya estamos en Postgres, ya nos hemos conectado, hemos levantado el demonio, nos hemos conectado a OrdenarDB como séptimo, como nuestro usuario. Aquí están nuestras bases de datos y ahora vamos a empezar a llenarle datos a estas tablas. Vamos a llenarle datos a estas tablas. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el poblamiento de base de datos es la primera forma, la forma normal, digamos, que es utilizando el lenguaje SQL para ingresar, utilizando las órdenes del lenguaje SQL. Entonces, la primera forma es el formato general, conocido como, utilizando el comando insert into. Entonces, la primera forma es cuando nosotros ingresamos los datos en el mismo orden en que se definieron los atributos de la tabla. O sea, en el mismo orden en el cual se encuentra, digamos, que la estructura o el esquema de la tabla, por ejemplo, de barrios, por ejemplo. Entonces, aquí está en este mismo orden, o sea, en código de barrio debemos ingresar en este mismo orden los datos. Entonces, para eso vamos a utilizar el insert, simplemente into, el insert into. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a insertar en la tabla facultades. Entonces, el formato en la primera forma es simplemente como ingresamos en el mismo orden en el cual se encuentran la estructura de los atributos, el esquema, digamos, de la tabla facultades se encuentra en el mismo orden. Entonces lo insertamos. Entonces, aquí está, miren, facultades, por ejemplo, aquí /, de facultades, tenemos en qué orden, /, de facultades, tenemos en ese orden, miren, código de facultad y nombre de facultad. Entonces, que es la más fácil, digámoslo así. Entonces, aquí vamos a insertar en el mismo orden un código y un nombre. Entonces, simplemente utilizamos insert into, el nombre de la tabla donde vamos a ingresar, values, y los valores. Aquí sí, los valores dependerán, si es alfanumérico irá entre comillas y si es numérico irá sin comillas, ¿sí? De acuerdo a la estructura que tenga. Entonces, el tipo de dato, por ejemplo, como estos dos son character, entonces ambos irán entre comillas. Entonces, ingresamos esta, le damos insert into, ¿cierto? La copiamos y la pegamos, pegar, y le damos enter. Entonces, ya tenemos ahora para visualizar, simplemente le decimos, vamos a ver después, pero para visualizar el primero que hemos ingresado, usamos las tuplas ingresadas, la tupla ingresada. ¿Cómo se hace? Select, escriben así, asterisco from facultades. Entonces le damos select asterisco from facultades, miren, siempre pegamos y le damos enter, punto y coma. Escribámoslo bien acá.
facultades, enter, y miren, ahí está ya arquitectura y bellas artes con el código 10. Entonces ingresemos el resto de facultades. Entonces decimos insert el resto, veamos, control C, y aquí le decimos pegar y enter. Y ahora si le damos de nuevo select asterisco from facultades, miren, y ya están: arquitectura, ciencias sociales y humanas, educación y ingeniería, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, miren que aquí falta el código 20, ¿cierto? El código 20. Entonces, pero por acá, cuando nosotros como esto lo inserté en lotes, por acá salió un error. Miren, si hubiera sido una por una, vamos a tratar de insertar esta de nuevo, del código 20. ¿Qué es lo que pasa? Se den cuenta. Control C, y aquí le damos pegar, enter, y él dice que el valor es demasiado largo para un character variant de 30. Claro, esta es la estructura, miren, el esquema de facultades, el nombre de la facultad es de 30, y estamos tratando de ingresar un valor mayor que eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya hemos visto acá cómo modificar la estructura, ¿no es cierto?, para insertar esto. Entonces aquí decimos, modificamos la longitud de nombre facultad, de non facultad, para que alcance, ¿no es cierto? Entonces decimos alter table, facultades, alter column, non facultad, type varchar de 50, pongamos. Por eso es que no alcanza el otro. Decimos esto, control C, pegar, caramba, ¿no? Facultades, enter, y está alter. Entonces le damos backslash de facultades, y ya tenemos que ahora echar a partir de 50. Entonces mire, sí, entonces acá no tenía problema, pero para insertar, acá pongo, para insertar esta, que hemos es modificar. Eso ya lo deben saber ustedes, porque arriba, acá ya lo enseñé en la clase anterior. Eso. ¿Sí? Entonces ya tenemos eso para insertar la ciencias administrativas. Ahora sí, hagámosle insert. Entonces, y ahora sí insertamos, enter, y ya, backslash, select asterisco, perdón, from facultades, punto y coma, y ahí sí ya está, miren, la 20, ciencias administrativas y contables, porque ya se amplió. Perfecto. Digamos que esa es la primera forma para ingresar
datos, utilizando el insert into. Entonces la segunda forma, también vamos a utilizar el mismo insert into, pero en este caso esta segunda forma es cuando se ingresan los datos en diferente orden. O sea, se utiliza esta orden que vamos a ver, el insert into, también cuando se ingresan los datos en diferente orden en que se definió en la tabla, ¿no es cierto? O se ingresan solamente ciertos atributos, o sea, no tengo todos que ingresar, sino ciertos atributos. Por ejemplo, supongamos que en estudiantes tengo código, nombre, edad, fecha de nacimiento, ciudad, teléfono, dirección, y yo todo eso no conozco, solamente tengo el código, el nombre, el sexo y la edad. Entonces yo no puedo utilizar este de acá, el insert into. ¿Por qué? Porque aquí tengo que ingresar todos los datos y en el mismo orden además. Entonces cuando yo no tengo todos los datos o es en diferente orden, por ejemplo yo tengo el nombre primero, luego el código, luego la edad, entonces lo puedo insertar en diferente orden. En ese caso se utiliza la orden insert into la tabla acompañada de los atributos que se van a ingresar, que se ingresa, y lógicamente values, ¿no? Values, y aquí los valores, eso, ¿sí? Acompañada de esos atributos con esos valores. Esa es la segunda forma. ¿Por qué? Entonces aquí yo digo qué atributos voy a ingresar, en qué orden, y si son todos o solamente algunos. Por ejemplo, vamos a ver en la tabla materias cómo ingresar en diferente orden. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, la tabla materias. Y aquí tengo código, nombre de materia y crédito de materia. Entonces supongamos que yo voy a ingresarla en otro orden. Voy a ingresar orden en el orden, miren, tengo aquí los créditos, el código de la materia, luego los créditos y luego el nombre. Código, créditos y nombre. ¿Sí? Entonces inserto por ejemplo, en diferente orden, miren, copiar y lo ingreso. Pegar, y ahora le digo select asterisco from materias, punto y coma. Mire, si uno se olvida, no le vuelvan a repetir la orden, sino le dan punto y coma nada más, y ya. Miren, aquí está, a pesar de que yo ingresé en diferente orden, miren, primero ingresé el código, luego los créditos y luego el nombre. Entonces, pero él ingresa lo deja en el mismo orden de la estructura, pero cuando ya convalide, cuando ingresa los datos, él dice no, este primero es código de materia, este segundo son créditos, y este tercero es el nombre. ¿Sí? Entonces ya están todos ahí. Y aquí sí ya podemos ingresar el resto. Vamos a ver. La marina ingeniería. Vamos a ver que copiamos y pegamos. Ahora le digo select asterisco from materias. Está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Ahí está bien. Teoría general, redes, todo está muy bien en ese mismo orden. Entonces no hay ningún problema. Veamos otra forma. Bueno, la tercera forma, ya realmente ya no utilizamos el comando SQL insert into.
Entonces, estas dos formas, tanto la primera forma, que es insertar todos los datos en el mismo orden, y aquí se omiten los atributos, no los nombres de los atributos en esta primera forma. En la segunda forma hay que relacionar los nombres de los atributos, porque o se puede ingresar en diferente orden en el cual fueron creados en el esquema de la tabla, o simplemente se ingresan ciertos atributos. Entonces aquí se relacionan los atributos que se van a ingresar. Estas dos insert into de la primera o la segunda forma es universal, ¿no? O sea, esta forma es universal, es decir, estas dos formas pues son universales en el sentido de que forman parte del SQL estándar. Por lo tanto, ustedes pueden ingresar de esta manera los datos en cualquier sistema gestor de base de datos, ¿sí? En cualquier sistema gestor de base de datos, llámese Oracle, llámese SQL Server, llámese Informix, DB2, etc. Pero entonces la tercera forma ya es muy particular. O sea, en todos los gestores se puede importar datos. En todos los gestores se pueden importar datos. Importar datos es extraer desde otra parte. Pero entonces aquí la forma de traer los datos desde otra base de datos o desde otro sistema es a través de lo que se conoce como archivos planos. Un archivo plano, ¿qué es un archivo plano? Es un archivo en el cual únicamente están los datos y puede tener encabezado o no, pueden tener encabezado o no, y están los datos separados por algo, puede ser separados por una coma, o separados por un punto y coma, por un pipe, por cualquier carácter que determine cuál es el fin del campo, de cada atributo. Eso se llama delimitado, por eso un archivo plano delimitado. O sea, vamos a hacerlo así, delimitado. Entonces, por defecto, estos archivos de tipo plano delimitado se conoce como tipo CSV. Entonces habíamos dicho que la tercera forma es la importación de datos mediante archivos planos delimitados. Por lo general, siempre por defecto es por coma. O sea, y nosotros a esto se lo conoce como archivos planos tipo CSV. ¿Qué es un archivo CSV? Ese es del inglés Command Separated Values, ¿no? O sea, valores separados por coma, por defecto. Este es un tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en la que las columnas se separan por comas o punto y coma o cualquier otro delimitador, ¿sí? Es decir, y pueden ser, tener encabezado o no, ¿sí? Pueden ser con o sin encabezado. ¿Qué es eso de con encabezado? Es que si nosotros le pongamos un título a cada una de las columnas, que van a ir separadas por coma o punto y coma, por defecto también por tab, por la tecla tab, o pueden tener unos títulos como títulos de encabezado o no. Esto por lo general ustedes lo pueden construir en una hoja de cálculo en Excel y luego lo guardan como CSV y él les hace por defecto, les coloca la coma o el punto y coma dependiendo del idioma que esté el Excel por defecto. Pero entonces la forma de importar los datos va a depender del sistema gestor de base de datos. O sea, esto que vamos a aprender, que lo vamos a enseñar aquí, es para Postgres, ¿no? Es para Postgres. Hay dos maneras. Postgres lo tiene en modo comando y también pues en el próximo semestre, si Dios nos da vida y salud, veremos, se verá cómo se importa, por ejemplo, en modo gráfico. O sea, hay muchos gestores que lo hacen también en modo comando, en modo gráfico. Oracle en su última versión solamente lo puede hacer uno en modo gráfico. Antes se podían hacer en modo comando y en modo gráfico. Entonces aquí, precisamente en Postgres, vamos a ver en Postgres, ¿no es cierto? En Postgres SQL. ¿Sí? Esto nada más. En Postgres SQL, ¿cómo se importa? De esta manera, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo importamos los datos en una tabla. Bueno, entonces,
en PostgreSQL. Entonces vamos a hacerlo en PostgreSQL. ¿Cómo vamos a importar? El ejercicio es importar datos a partir de un archivo plano delimitado con coma y con encabezado. Entonces vamos en la tabla, en el archivo varios, a construir el barrio CSV. Este es el archivo barrio CSV y vamos a tener estos datos. Miren, este es el encabezado y este son los datos, ¿cierto? Estos son los datos. Entonces vamos a ver, a construirlo, ¿cierto? Vamos a construirlo. Entonces, ¿cómo se construye un archivo plano? Pues simplemente aquí yo lo copio, copiar, aquí abro un nuevo en un editor, en cualquiera, puede ser en un editor de texto, en cualquier editor de texto, preferiblemente pues que no sea ni Word, ni acá, puede ser el bloc de notas en Windows, o el WordPad, o el Notepad, o en este de texto. Abrimos este y simplemente lo creamos. Miren, este es un archivo plano, ¿sí? Y lo voy a guardar, lo voy a guardar, vamos a guardarlo aquí en la base de datos Udenar, y aquí voy a crear una nueva carpeta, aquí se le voy a llamar datos, y aquí en datos yo le voy a llamar a este ya no es SQL, ¿cierto? Le voy a llamar aquí barrios.csv, guardar. Entonces este ya quedó con barrios CSV. Por favor, una de las cosas que deben hacer ustedes es miren, supongamos que aquí yo tengo enter, entonces cuando yo tenga, deben tener cuidado en esto, en el archivo plano al construir. Si ustedes la flecha hacia abajo, miren el cursor aquí, mírenlo. Cuando le dan la flecha hacia abajo se va, quiere decir que esto él lo puede considerar, lo considera error, considera que hay más espacios o registros en blanco. Entonces lo que hay que hacer es situarse en el último, ¿no? En el último registro y en el último campo y darle aquí suprimir, suprimir hasta que la flecha, miren la flecha, yo toco la flecha y ya la flecha hacia abajo ya no se va. En ese momento lo vuelvo a guardar. Cualquier modificación que se le haga hay que volverlo a guardar. Listo, ya tengo el barrio CSV. Entonces yo ya, ¿cómo hago para importarlo? ¿Cierto? Claro. Bueno, aquí vamos a importar a la tabla barrios. Vamos a importar la tabla barrios. Entonces el comando para importar se llama copy, ¿sí? Aquí vamos a importar todos los atributos, ¿sí? Que tiene en el mismo orden que tiene la tabla barrios, en el mismo orden, así como la primera forma. Vamos a importar código del barrio, miren, nombre y estrato. Este encabezado no importa que se llame diferente, puede llamarse lo que sea, puede llamarse campo 1, campo 2, campo 3, lo importante es decir que tiene un encabezado. Es como para un título, como para documentar cuáles son los campos, o cómo se llaman. Entonces tengo código, nombre y estrato en el mismo orden. Entonces aquí está en el mismo orden, ¿sí? En el mismo orden. Pongámoslo acá, en el mismo orden de la tabla. Eso. Entonces aquí en copy se le utiliza el comando copy, luego la tabla, barrios, from, y aquí tenemos la ruta. Entonces, ¿cómo hacemos la ruta? Pues recuerden ustedes, pues me voy a barrios, donde la tengo, ¿no es cierto? Y miren, ahí está la ruta, esa es una aquí, o si no, me voy en el administrador, me voy a base de datos, UdenarDB, ¿dónde fue que se creó? Perdón,
Si nos vamos a datos, a carpeta personal, base de datos, UDENARDB, datos, ¿cierto? Y aquí yo tengo esta carpeta, barros, propiedades, y aquí tengo ya la ruta. Lo que no tengo es barrios CSV, ¿cierto? Entonces me voy acá y le digo la ruta, control B. Entonces la ruta es /home, séptimo 01, base de datos 1, ordenar, y le damos ahora barrios.csv. Eso, allá donde tenemos el archivo plano, la ruta. Entonces voy a copiar de barrios, ¿sí?, la ruta donde tengo el CSV, donde tengo el archivo CSV. With. Entonces aquí tengo que decir entre paréntesis cuál es el delimitador. Decimos que utilizamos el delimitador coma. El format, que es un archivo de tipo CSV, ¿no?, que tiene encabezado header, y la codificación es la UTF-8. ¿Qué es la codificación? La codificación me permite a mí, por ejemplo, la codificación UTF-8 raya 8 me permite almacenar todos los nombres que tengan ñes, que tengan tildes, todo ese tipo de cosas me permite hacer el UTF-8, ¿sí?, el UTF-8. Bueno, aquí en Linux la importación de datos se hace con Postgres. Si yo esto lo hago aquí, miren, ese lo hace solamente el superusuario. Copiar, y aquí me voy a pegar, le digo aquí pegar, miren, le doy enter y él me dice must be super user, ¿sí? Miren, o sea, debo ser superusuario para poder hacer esa orden copy. Entonces tengo que pasarme a Postgres, salirme de esta base de datos y pasarme a Postgres para en un momento dado poder hacer la importación de datos. Voy a guardar aquí y nos vamos a pasar a Postgres. Bueno, ya nos hemos pasado a Postgres para hacer la importación, pero antes que nada, para que podamos seguir grabando en el script, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Vamos a terminal, abrimos la terminal, ¿sí? Y aquí, estando en terminal, le damos sudo su. Nosotros ya lo hemos colocado a Postgres en el sudos, por lo tanto podemos hacernos como superusuarios. Nos damos a Postgres 1, aquí la clave, y nos vamos al home séptimo 01, ¿cierto? Y aquí tengo ls-la y tengo el directorio, mírenlo aquí, base de datos 1, pero este tiene unos permisos de grupo solo de lectura. Miren, son los permisos de lectura, escritura y ejecución para séptimo. Estos son los permisos de lectura y de ejecución para el grupo Postgres. Entonces vamos a darle que el grupo Postgres, porque Postgres es del grupo Postgres, vamos a decirle que él también puede escribir. Entonces, ¿cómo se le dice eso? Simplemente se cambian los permisos y se aumenta un permiso con el chmod, por ejemplo. Modo de trabajar, y se le dice, por ejemplo, el grupo, se le aumenta al grupo, se le aumenta el permiso de escritura al grupo, o sea, a este pedazo de grupo que tenemos aquí en base de datos. ¿A quién? A base de datos 1. Pero primero, perdón, le digo a todo el al directorio y a todos los subdirectorios que tenga en base de datos 1. Entonces le decimos al grupo más w a base de datos 1.
listo, le damos enter y ahora le damos ls-la y ya miren aquí base de datos 1 ya tiene el permiso de escritura. Entonces ahí sí ya podemos seguir trabajando en ese script y se va a ir a grabar allá en Septim. ¿Listo? Eso es, digamos que es la parte del... Aquí podemos decir exit y ya estamos en Postgres. Entonces estando en Postgres nos conectamos PSQL udenar db donde estábamos, aquí donde estamos, y ahora nos vamos a otras ubicaciones, nos vamos al equipo, al home, a Septimo 01, a base de datos 1, a udenar donde yo tengo lo que estoy trabajando. Eso, ahí. Sí, vamos a importar estos datos, importar en la tabla de barrios, ¿cierto? Entonces aquí vamos a importar, la opción es que este archivito ya lo tenemos, está en datos, recuerden que lo acabé de grabar en datos, por eso es que como esta ruta es absoluta no tiene problema, y para que nosotros podamos ingresar allá mejor le cambiamos el permiso, pero bueno, ahí no había problema, pero más es para grabar este script, entonces para que quede allá. Entonces seguimos trabajando, miren, este es el archivo barrios y vamos a importarlo. Entonces, le digo copy todo esto, copiar, y luego nos vamos acá, que ya estamos en backslash d, por ejemplo aquí ya tenemos todas las tablas, le digo select asterisco from barrios, miren, en barrios no hay nada, y ahora vamos a pegar la orden, ¿sí? Ahí está, y le damos enter y copió 12, miren, aquí dice copy 12, quiere decir que fueron correctos. Entonces, ¿qué le damos? Select asterisco from barrios, punto y coma, y ahí están ya los barrios importados desde el archivo plano que hemos estado trabajando, desde el archivo plano, desde esos son los 12 que se insertaron, ¿sí? Entonces no hay problema. Bueno, entonces digamos que la cuarta forma de importar datos, pues la importación de datos es una sola forma, pero puede ir con coma o punto y coma, pero aquí lo más importante es que miren que este archivo plano que vamos a importar, bueno, aquí le pusimos punto y coma para distinguir de estos de acá, para que veamos cómo es, pero es sin encabezado, o sea que no va a tener estos títulos. Entonces, ¿cómo se importa? Veamos eso. Perdón. Bueno, entonces la siguiente forma es sin encabezado, ¿cierto? Importar datos sin encabezado. Entonces vamos a crear este profesor SSD, donde tenemos estos profesores en el mismo orden, hasta el momento también son en el mismo orden en que están los profesores, por ejemplo aquí backslash d profesores, miren, en el mismo orden, código, nombre y categoría, pero entonces aquí no tiene encabezado, miren, la diferencia es que no tiene encabezado, cierto. Por favor, acá el UTF-8, en el caso de que, no sé, alguna vez en Linux sí pone problema con el UTF-8, y si no funciona UTF-8 en Linux es colocar Latin 1, ¿no? O sea, si no salen las comillas, las ñes, perdón. Por ejemplo aquí vamos a ver cómo nos sale con UTF-8, si no sale, y si no, vamos, aquí hay tildes, miren, entonces si no le cambiamos a Latin 1, veamos. Entonces vamos a crear ¿cierto? Le damos este archivito, lo vamos a crear, control C, aquí adiciono un nuevo y lo pego y aquí lo guardo, ¿cierto? Guardar, vámonos al home, ubicaciones del equipo, vamos al home
a séptimo, a base de datos 1, ordenar de B a datos, ¿cierto? Y aquí le vamos a decir profesores CSV y guardar. Listo. Una vez ya lo tenemos allí, miren, verificamos que esto no se vaya para allá. Ya lo tengo allá, entonces nos vamos al copiar la ruta de donde acabamos de encontrar, ¿cierto? Entonces el profesor es CSV, está muy bien allí. Entonces veamos la ruta, le damos datos y aquí damos propiedades, copiamos esta ruta. Y nos vamos a pegarla aquí, control V, eso, datos, y aquí aumentamos profesores.csv. Lo mismo que el anterior, le hicimos el delimitador, entonces ya no es coma, miren, sino, pero delimit se coloca punto y coma. El forma de CSV, y aquí ya omitimos header. Claro, este orden puede ser en cualquier orden, ¿no? Puede ser que encoding primero, eso no importa. Omitimos header y el encoding UTF-8, que puede ser también Latin 1. Bueno, entonces lo copiamos, control C, y lo pegamos. Pegar. ¿Sí? Y ahora le damos Enter. Y ya lo copió. Le damos Select asterisco from profesores, punto y coma, y ahí está, miren, si el UTF funciona, miren, Timarán, Gómez, Barón, miren, no hay problema, ¿sí? Ese es, digamos, que la siguiente orden, la siguiente forma, ¿no? La siguiente forma de trabajar, la cuarta forma. Veamos la quinta forma, pues. De todas maneras sigue siendo archivos planos, pero este ya tiene que ser en orden diferente, ¿no? Vamos a ver, bueno, vamos a ver, digamos que es la misma cuarta forma, y esta es la quinta forma. Aquí simplemente vamos a importar programas delimitados por pipe. El pipe, pues ya conocen ustedes que es ese carácter, ¿no? Y este vamos a hacerlo con encabezado. Entonces aquí tenemos los programas, tiene encabezado, tiene el pipe, ¿sí? Tiene el pipe, miren, que se para, y aquí tenemos los programas es código, el nombre y la facultad a la que pertenece. El código del programa, el nombre del programa y la facultad a la cual pertenece. Y lo vamos a importar. ¿Sí? Construimos este primero, programas. ¿Sí? Pegamos. Verificamos que no baje para ninguna parte. Voy a guardar. Y aquí le ponemos, escribimos programas .csv. Guardar en datos, ¿no? Listo. Entonces nos vamos a archivo. Y nos volvemos a copiar esto, no importa, o al de allá. ¿Sí? Y aquí el dato, y aquí slash programas .csv. Yo copiado el delimitador, entonces igual, miren, with delimitador el pipe, de forma csv header con encabezado, encoding y UTF-8.
Vamos acá, importamos, control V, a pegar, pegar y enter. Y ya tenemos select asterisco from program. Claro que si no hubiera estado ya facultades antes, aquí nos daría error, ¿no es cierto? Pues ahí están, miren, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, con las tildes y todo eso, ningún problema. Bueno, ahora sí, digamos que esta sí la vamos a colocar la quinta forma. A este le quité la forma porque realmente sí es la misma forma de importar archivos planos delimitados. Aquí lo único es la delimitado por pipe, pero este sí es una forma digamos que merece tenerla en cuenta, que es la quinta forma, es la importación de valores de datos mediante archivos planos delimitados por tabulador, que es el delimitador por defecto, no tipo CSV con encabezado en el mismo orden del esquema. Entonces aquí sí la tabla de departamentos, no tenemos la tabla de departamentos, sino este es departamentos. Punto CSV, es el archivito departamento CSV. Entonces este es el archivito departamento CSV. Entonces lo creamos, miren, departamento CSV, y lo guardamos. Aquí yo le digo, voy a guardar como para que lo vean. Aquí está departamento CSV, ¿cierto? Tenemos departamento CSV, ya está guardado. Entonces ahora sí lo vamos a importar, pero miren, aquí el delimitador es el tab, o sea que escriben 05 tab, 08 oprimen la tecla tab y él se va. Este es el tab. Entonces, ¿cómo se importará la tabla de departamentos? ¿Cómo se importa? Simplemente miren, se coloca sin copy departamentos from, porque por defecto es tabulador. Entonces él no dice con with ni con si es el UTF-8, nada. Él realmente aquí se le dice simplemente así y los importa tal cual están, por defecto, miren, sin ninguna especificación, sin ningún delimitador. Entonces lo copiamos, control C, nos vamos a departamentos. Por ejemplo, aquí vemos que departamentos no tiene nada, así lo pegamos, punto y coma, enter, y ya está. Seleccionamos departamentos y miren, ya está, ¿sí? Todos los departamentos. Entonces no tiene ningún tipo de parámetros acá. ¿Por qué? Porque es por defecto. Este es cuando está delimitado por pipe, delimitado por pipe. Bueno, entonces ahora vamos a importar ciudades, también igual que el anterior, delimitados por tabulador sin encabezado. Aquí también, perdón, siempre por defecto es tabulador y por defecto es sin encabezado, ¿no? Sin encabezado. Entonces, por eso Antioquia está, miren, porque si hubiésemos dicho con encabezado, se le quitaría, seguiría Antioquia. Entonces acá también vamos a importar ciudades delimitadas por tabulador sin encabezado. Siempre que tengamos el tabulador para poderlo importar de esta manera, no le colocamos encabezado por defecto. Entonces aquí está ciudades, las ciudades, aquí ya la hemos creado ciudades, están guardadas en datos, igual que los otros anteriores. Deben crear ese archivo ciudades con este script que les doy, y aquí no se puede bajar. Miren, este script ustedes, en el correo van creando ustedes sus propios archivos y los van copiando, así como lo estoy haciendo. Y ahora vamos a importar eso simplemente con esta forma. Seguimos control C, miren, aquí hay 3 tabuladores, tabulador aquí, luego tabulador aquí, y luego aquí también un tabulador, y de aquí ustedes le dan tabulador, él salta aquí. Donde él salte, ese es donde tienen que ustedes ir metiendo los datos, si tuvieran que meterlos.
Entonces le damos control C aquí y pegamos, le decimos select asterisco from ciudades, miren, from ciudades, y no hay nada, ¿no? Entonces vamos a pegar ahora, punto y coma, enter, y ya están. Ahora le damos select asterisco from ciudades y ya están las ciudades, miren. Están sin ningún problema y con tildes, UTF, todo por defecto, ¿no? Pues el delimitador es otro fuera del que él no, por defecto no reconoce, entonces tendríamos que decirlo. Ahora sí vamos a una sexta forma donde realmente vamos a colocar en diferente orden. Este ya sería el siguiente importación. Bueno, entonces ahora sí vamos a importar un archivo que está en un orden diferente al orden en el cual se encuentran los atributos de la tabla. Por ejemplo, tenemos este archivo plano, estudiantes, donde los campos de este archivo plano él tiene encabezado, sí, tiene encabezado, ese no es el problema, pero miren que el encabezado, código, nombre, edad es diferente. Si yo le digo aquí / de estudiantes, tengo código, nombre, sexo, edad, fecha, barrio, ciudad y programa, y acá tengo código, nombre, edad, fecha, aquí está sexo, aquí está el barrio, el programa y la ciudad está de último, miren. En cambio aquí tengo código, nombre, sexo, edad, fecha, barrio, ciudad y programa. Entonces está en un orden diferente a como está creado la tabla, el orden de los atributos. Es diferente al orden del encabezado en el cual se encuentran estudiantes. El archivo plano estudiantes SB, que ya lo creé, y también se encuentra en datos, ¿no? Aquí está el archivo de estudiantes, recuerden que aquí no va a ninguna parte y está guardado allá. Y entonces tenemos aquí que vamos a insertar código, nombre, edad, fecha, sexo, barrio, programa y ciudad. Entonces, en este caso, esta sí es una forma diferente, escribimos código estudiantes, pero igual que en el insert, cuando se introduce o se ingresa en diferente orden, o solamente se ingresan ciertos atributos, en esta forma es en diferente orden. Entonces debo especificar, igual que allá en el insert, debo especificar en qué orden estoy ingresando los atributos de la tabla. Entonces, código estudiante, código, mire, nombre estudiante, nombre, edad estudiante en ese orden, fecha estudiante, fecha, sexo estudiante, sexo estudiante, barrio, barrio, programa, programa y ciudad, ciudad. Miren, en ese orden. En el orden en el cual se encuentra debemos ingresar acá, pero aquí con el nombre de los atributos de la tabla. From, lógicamente el mismo orden donde yo estoy guardando en datos, en base de datos, aquí están estudiantes SB, que ya lo creé, miren. Con el delimitador, pues aquí le puse un pipe, tiene encabezado, header, ¿cierto? Header, el formato es CSV y la codificación es UTF-8. Entonces vamos a copiarlo, copiar y vamos a pegarlo. Entonces aquí antes le digo select asterisco from estudiantes y no hay nada, ¿cierto? Entonces ahora si pegamos y le damos enter y ahí nos dice copy 10, o sea que copió 10 estudiantes. Si le damos select asterisco from estudiantes, ya están ahí todos los estudiantes, miren, están todos los estudiantes. Perfecto. Miren. Bueno. Entonces aquí sí ya vamos a tener la última forma de importación de datos, en donde solamente voy a importar ciertos datos, ¿no? Ciertos datos. Veamos cómo se hace. Bueno, entonces ahora vamos a la séptima forma, sería importar datos desde un archivo plano tipo CSV delimitado por coma, aquí le vamos a dar delimitado, con encabezado y con ciertos atributos de la tabla. Este delimitador, pues yo le recomiendo, aquí le puse coma, pero si nosotros estuviéramos utilizando
Otro acá es el punto decimal y la coma es para los miles, pero en los Estados Unidos el punto es para los miles y la coma es para los decimales, o es al contrario. Entonces nosotros tenemos que, ahí en ese caso sí sería, si aquí si fuera 3,5, entonces no le recomiendo la coma. El delimitador en ese caso podría ser pipe o podría ser punto y coma, no, u otro. Entonces aquí miren que vamos a importar solamente son ciertos atributos de la tabla. Vamos a importar ciertos atributos de la tabla. Entonces aquí está regnotas, o sea, no se ingresan todos los valores de los atributos de la tabla. Claro, en regnotas solamente vamos a ingresar el código del estudiante, la materia, el profesor y los 3 parciales, parcial 1, el parcial 2 y el examen final, porque el resto lo vamos a calcular, entonces no hay necesidad de ingresarlo. Entonces, como todo, ya hemos creado el archivito regnotas. Miren que aquí abajo no baja el cursor, entonces aquí ya está ¿y cómo se importa? Igual que el anterior, ¿no? Entonces le decimos copy regnotas, aquí importar a la tabla regnotas, ¿no? Importar regnotas. Entonces, ¿cómo hacemos? Copy regnotas, y aquí los atributos que se van a importar, miren que aquí son ciertos atributos, así sea en desorden o simplemente ciertos atributos, igual que el insert. Entonces ahí sí se especifica solamente los atributos que se van a ingresar. From, la ruta, pues donde tengo yo estudiantes CSV, que ya lo tengo todo en datos, ya les dije que creen ustedes un archivito de datos, ya le meten todo. With, delimiter, coma, pues yo les recomiendo, pues esta vez porque se me fue el coma, punto y coma o el otro. Header, porque tiene encabezado, ¿no es cierto? Eso no, o sin encabezado no fuera. Format y encoded UTF-8. Entonces vamos a copiar y pegar. Demasiado grande. Claro, de un error porque pues aquí he dejado estudiantes. Entonces hay que cambiarle a regnota, ¿no? Esa es unas consecuencias del copy-paste que hay que actualizar muy bien. Es regnotas, como lo copié de arriba, entonces regnotas.csv, ¿cierto? Entonces lo copiamos, control C, bueno, y peguemos, ya corregido, veamos, tiene que darnos un error también, pero ya corregimos regnotas, pero eso lo dejé. Miren que aquí él está validando que una materia 09 no está presente en la tabla materias, ¿no es cierto? No está presente. Entonces veamos qué es lo que pasa, ¿cierto? Que en el archivo plano hay una materia se llama 09 y veamos aquí select asterisco from materias, materias. Entonces 08, miren, quedó hasta 8 y entonces no existe la 09, ¿cierto? No está la 09. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Pues como están ya la integridad referencial, si esto no hubiese la integridad referencial, este error no lo detectaría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 09 es una materia, para poder insertar aquí con materia, en esta materia en regnotas, perdón, sí, debería existir como code materia. Esa materia 09 no existe acá, por lo tanto da error, ¿no? Por eso estaba diciéndome aquí que estoy violando, mire, el foreign key constraint, regnotas, materia fkey. Miren, materia fkey, claro, porque esa materia no existe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ingresarla, ¿no es cierto? Vamos a ingresarla, esa materia.
Entonces, por ejemplo, veamos qué materias tenemos: base, teoría. Entonces aquí ingresamos. Materia 09. ¿Cómo hacemos? Insert into. No hay necesidad, pues otra sería corregir, borrar, meterla acá en materias, ¿no? No. Insert into materias, values, aquí la 09, coma, la materia, vamos a llamarle física. ¿Y qué más tiene la materia? Créditos, exactamente. Entonces tiene 4 créditos, punto y coma. Entonces le insertamos, control C, pegar, ya está. Y ahora volvemos a importar. Copiar, pegar. Profesor 09 también no existe, claro. Hay que insertar el profesor 09. Miren lo bueno que es esto, claro. Entonces insert into profesores, values. El profesor 09 se va a llamar Alejandro Useche y es auxiliar. Eso. Entonces aquí yo le doy select asterisco, miren, from profesores. Entonces aquí no está el 09, por eso, miren, no está el profesor 09. Entonces lo pegamos y le damos, me faltó el paréntesis, eso por favor ahí, cuando usted les dé un error aquí, que quiere decir, aquí aparece, ¿qué error le quiere decir? Que aquí abren un paréntesis y no lo cerraron. Entonces le dan enter primero y luego punto y coma, para que les genere error sintáctico. ¿Sí? Voy a copiarlo bien. Eso, arreglémoslo desde acá. No se queda con el control C. Eso, pegar y ya está. Pues ya está. Ahora sí, por fin, a ver. Entonces, aquí decimos, una vez corregido, los dos registros, se procede a importar regnotas. Aquí como le genera error porque la materia 09 y el profesor 09 no existe. No existen en las tablas respectivas. Mejor que se den cuenta de eso. Pues volvamos aquí, ponga eso, copiémoslo ahí para que digamos, y lo volvemos a copiar, pegar, enter, listo, al fin, ¿no? Entonces le damos select asterisco from regnotas. Miren que es lo interesante de la integridad, que se den cuenta. Entonces
Aquí miren, ya están la estudiante, materia, profesor, parcial 1 y examen final. ¿Qué no está? Está la nota final y el estado. Esto es el default 0, miren. Entonces, como no se le metió ningún valor, él por defecto le puso 0. Pero al estado no le pusimos ningún valor por defecto. Entonces ahí sí le colocó 0, por el default 0 que tiene en la creación de la tabla. ¿Sí? Que se creó. Entonces aquí, por favor, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a actualizar nota final y estado, para que quede completo. Y ahí hemos terminado totalmente. Aquí ya hemos terminado totalmente la forma de importación. Aquí vamos a hacer entonces la actualización de RegNotas. ¿Por qué? Porque no está actualizada, ¿cierto? Bueno, entonces la nota final, ¿cómo se la actualiza? Se utiliza el comando update. Update en la tabla que vamos a actualizar, en este caso RegNotas. Entonces ya no es insert sino update, miren. Y set me dice a mí cuál es el atributo que voy a actualizar. Set n final, miren, update RegNotas set es ¿qué atributo? La nota final. ¿A qué será igual a la nota final? Será igual al parcial 1 por el 30% más el parcial 2 por el 30% más el examen final por el 40%. ¿Sí? Entonces vamos, aquí le actualiza a todos. Control C y pegamos aquí. Pegar. Enter. Y ahí actualiza 30, dicen update 30. Miren. Si lo vamos a buscar RegNotas, ya tengo nota final actualizado para todos. Miren. Para todos. Ahora sí vamos a actualizar el estado. El estado es igual. Estado aprobado. Yo le digo update, de nuevo RegNotas, set, ¿qué atributo? Estado igual a pero aquí no es a todos, porque si no, aquí es a todos, indistintamente. En cambio aquí solamente debo actualizar para aquellos cuya nota final sea mayor o igual que 3, ¿no es cierto? Y lo mismo el estado reprobado, o sea, RegNotas, set estado igual a R, pero para aquellos cuya nota final es menor que 3. O sea, que tomemos estos dos, los copiamos y los pegamos. Enter. Y listo. Entonces ahí está 20 y 10, quiere decir que 20 aprobaron, miren, y 10 reprobaron. Veamos eso. Aquí están. Aprobados y reprobados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 reprobaron. Miren, ahí están los reprobados en cada materia. Y aquí están los aprobados. Miren. Pues con esto ya digamos que tenemos todo listo ya, la base de datos con los datos para poder trabajar. Claro está que ustedes en la próxima clase les voy a dejar un taller en la cual ustedes tendrán que, nosotros vamos a construir nuestra base de datos, entonces tienen que construir ustedes los datos adicionales a esto, ¿no? Adicionales a esto, un taller donde ustedes me muestren esta actualización tanto de estudiantes como de RegNotas, con datos de ustedes que vamos a seguir. Pues por último voy a enseñarles cómo se exporta los datos de una base de datos, pero en Postgres, lógicamente. En Postgres, cómo se exporta a un archivo plano. O sea, supongamos que ustedes quieren llevarse unos datos de una tabla
o de unas tablas y no los pueden llevar así. Ya les mostraré cómo se exporta o se importa una base de datos, un backup completo, cómo hacer un backup, no exportar, sino cómo hacer un backup, una copia de respaldo, y cómo restaurar esa copia de respaldo. Pero aquí es que ustedes simplemente se quieren llevar en archivos planos ciertos datos. Por ejemplo, vamos a llevarnos supongamos las regnotas ya actualizadas, las regnotas actualizadas, supongamos, ¿no? Completo, ya no solamente el archivito regnotas como lo teníamos, sino actualizado ya con todos los datos que se tienen allí, ¿no? Con la nota final y el estado. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces les voy a enseñar cómo exportar entonces datos de una tabla a archivos planos tipo CSV. O sea, el proceso contrario. Antes hacíamos desde los archivos planos hacia las tablas, ¿no? Importar datos. Ahora sí vamos a exportar. Todo esto es propio de Postgres, recuerden. Toda la importación y exportación de datos es propio de cada gestor. Cada gestor, por ejemplo, antes por Oracle y lo mismo creo que SQL Server, Informix es load y unload. Entonces es lo mismo, cargar y unload es descargar, o sea, aquí es exportar, digamos, los datos. Entonces, ¿cómo se exporta los datos? Entonces, la primera parte vamos a exportar los datos de la tabla regnotas, que es a un archivo plano llamado regnotas full CSV encabezado. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces se dice copy, miren, regnotas to, imaginen, ya no es from, sino to. La ruta donde yo quiero que se vaya, igual allá voy a colocarle a datos, el nombre del archivo plano y llama regnotas full encabezado CSV, y lo mismo, con delimitador, punto y coma, header, format CSV, encoding UTF. Aquí le podemos colocar eso. Entonces, ese es, digamos que es con encabezado, ¿no? Pongámosle aquí también, no coma, sino pongámosle pipe. Aquí punto y coma. Entonces, primero vamos a exportar con encabezado. Lo copiamos, copiar y pegamos. Y le damos enter. Y ya está copy. Y ahora vamos a copiar, a exportar a full, nada más regnotas full, pero sin encabezado. O sea, aquí ya no quita el header, miren, ya no va. Y delimitado con punto y coma. Copiar. Y aquí pegar. Y le damos enter. Miren. Entonces ahora sí nos vamos a verlo, esos archivos. Entonces bueno, nos vamos acá a Home, séptimo base de datos, ganar base de datos, y aquí ya deben estar regnotas full y regnotas full con encabezado. Una de las cosas, miren, esto CSV por defecto, si yo le doy enter, lo mismo en Windows o lo que sea, se abren en Excel. Miren, aquí están en Excel. Entonces ustedes también en Excel pueden crear tranquilamente. Miren, ¿sí? Si yo le digo aceptar aquí, él abre en Excel. Miren, ahí está, ¿no? Claro está, perdón, aquí yo debo de haberle hecho el encabezado, cuál es el delimitador. Pero por defecto, cuando es coma, o punto y coma, se abren por defecto. Aquí él me está preguntando cuál es el tabulador, mire, cuál es el separador. Si es punto y coma u otro. Entonces debería haberle dicho otro, que es el pipe, ¿no es cierto? El pipe. Y quito esto, otro, y aceptar. Y él mira ahí si los pone en diferente, ¿sí? Lógicamente aquí la materia, el problema es como es 0,1, mira, parece. En ese caso, por ejemplo, ustedes quieren crear un CSV con Excel, tiene que decirle, este atributo tiene que decirle que es toda esta columna le tiene que ser que es de tipo character, porque si no les elimina el 0 que está aquí. Lo mismo el profesor, mira, les elimina y está mal, ¿no es cierto? Y ahora sí veamos el regnotas por defecto. Miren, otro, este es el punto, no, este sí es punto y coma,
estamos en este es punto y coma, vamos a aceptar y miren, él lo coloca así, porque es por defecto, ¿sí? Por punto y coma. O podemos abrirlo con otra aplicación, por ejemplo, vemos otras aplicaciones y el de un editor de texto, seleccionar, y aquí está, miren, el archivo plano, Regnotas Full sin encabezado, miren. Y el otro con encabezado, le decimos abrir con otra aplicación, el editor de texto, seleccionar, y está aquí, sí está el encabezado, miren, y está con pipe, miren, y ya está completo, miren, full, por eso ya está con aprobado y reprobado, ¿cierto? Eso es todo. Bueno, entonces con esto ya hemos terminado la clase de hoy y ya nos queda simplemente en la próxima clase ver la forma de obtener copias de respaldo y restaurarlas. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día.